Saludos amigos televidentes, bienvenidos a DGII 360, el espacio de orientación en materia tributaria de la Dirección General de Impuestos Internos que busca acercarnos más a nuestros contribuyentes. Hoy estaremos conociendo la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, organismo que tiene competencia nacional para los casos de delitos tributarios y asuntos relativos a la Dirección General de Impuestos Internos. Para eso nos acompañan Paola Vázquez, fiscal coordinadora de la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios, y Denny Silvestre, fiscal de la Unidad también de Investigación de Delitos Tributarios, con quien estaremos conversando sobre el diseño y esquema operativo de esta unidad, cuáles instituciones intervienen, además de su responsabilidad, funciones y el alcance que tiene la unidad. Así que no se mueva de su pantalla porque ya inicia DGII 360. Hoy en DGII 360 estaremos conociendo la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Para conversar con nosotros sobre el diseño y esquema operativo de esta unidad, nos acompañan Paola Vázquez, fiscal coordinadora de la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios, y Denny Silvestre, fiscal de la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios, quienes además estarán detallando cuáles instituciones intervienen, su responsabilidad, las funciones que les fueron conferidas y el alcance con el que cuenta este importante órgano. Saludos amigos televidentes. A continuación presentaremos las noticias de esta semana. El director general de Impuestos Internos, Luis Valdés Veras, participó en la 57ª Asamblea General del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT, celebrada en Punta del Este, Uruguay, del 23 al 25 de mayo del 2023. Tuvo como tema central la administración tributaria como protagonista de la estrategia de desarrollo. En la asamblea se trataron 3 ejes: desafíos del desarrollo digital, sinergias entre empresas, ciudadanos y organismos del sector público y la informalidad e inclusión social. Valdés Veras fue moderador del panel sobre desarrollo digital, en el cual representantes de Uruguay, España y Paraguay trataron los procesos y desafíos de la transformación digital en la administración tributaria de sus respectivos países. En el evento también participó el coordinador de gabinete, Eddie Arango, quien destacó los retos que le esperan a la administración tributaria por la transformación digital que vive el mundo. La transformación y el desarrollo digital es transversal a cada uno de los temas que hoy vemos en las administraciones tributarias de todo el mundo. Por eso la importancia de este panel, compartir las experiencias de cada uno de nuestros países sobre este tema que está transformando no solamente las administraciones tributarias, sino el mundo. La transformación digital no es solamente la captura de los datos por parte del Estado, sino también en que el procesamiento de esos datos y la utilización que se le da no solamente por la administración tributaria, sino por todo el gobierno. Y de eso se trata este panel. Hemos visto, primero con Eber, los cambios que están sufriendo las administraciones tributarias, sobre todo con temas como la facturación electrónica, que por cierto en nuestro país, República Dominicana, acaba de ser aprobada ya por ley, la facturación electrónica. Estamos dando pasos agigantados hacia esta transformación. Las exposiciones de Bolivia, como decía, el impacto en las áreas del negocio y muy especialmente en el padrón de contribuyentes, la actividad económica, el reintegro del IVA y la formalización de los contribuyentes. Todo esto son impactos donde el desarrollo de la transformación digital tiene un impacto, valga la redundancia, directo en nuestras administraciones tributarias. Nos queda súper claro de que la facturación electrónica no es en estos momentos una opción, sino una obligatoriedad, el desarrollo de la facturación electrónica en todas nuestras administraciones tributarias. Yo creo que el CIAT siempre pone sobre el tapete, pone sobre la mesa los temas candentes, los temas importantes en cada una de las etapas de la tributación internacional. En un momento el código fuente, el nacimiento del Registro Nacional de Contribuyentes, la implementación del Tax Solution,
el intercambio de informaciones, los precios de transferencias y otros temas que todavía se mantienen vigentes, pero indudablemente que este tema de la transformación digital y el desarrollo digital en cada una de nuestras administraciones es un tema que es del momento y que estará transformando nuestro sistema de cómo ejercer las administraciones tributarias durante un gran tiempo. Gracias al CIAT, gracias a los excelentes expositores Heber, Javier, Mario, Oscar y Reinaldo. Gracias por sus intervenciones y los felicito. A nosotros nos preocupa algo adicional y es la cultura tributaria. O sea, en el caso de países como el nuestro, todavía la conciencia de lo que es los impuestos no está a un nivel que nos sentimos cómodos. Todavía encontramos muchos sectores que a veces cuando tienen situaciones con la administración tributaria, nos damos cuenta que realmente es por desconocimiento. Entonces, desde la administración tributaria estamos haciendo diferentes acciones donde queremos impregnar a la sociedad qué es la cultura tributaria. Por ejemplo, hemos logrado con el Ministerio de Educación de nuestro país que se designe un día de la cultura tributaria que se celebra en escuelas públicas del país. Pero también logramos con el Ministerio de Educación Superior que en carreras afines, dígase de Derecho, de Contabilidad, que no tenían materia tributaria, se le pueda agregar una materia tributaria al Pensus. Entonces, con este tipo de acciones estamos trabajando, quizás no lo vamos a ver de inmediato, porque es una generación que viene subiendo, pero entendemos que en los próximos años vamos a empezar a ver resultados diferentes para que esto no sea una preocupación como lo es ahora. La factura electrónica ha venido a cambiar el proceso de recepción de información. Eso va a ayudar de manera, yo diría que muy clave, en lo que es combatir el fraude y facilitar el cumplimiento tributario. Mejora la efectividad en las fiscalizaciones porque uno va a tener más cruces de informaciones que posiblemente ahora sin facturación electrónica o no nos llegan o nos llegan no a la hora debida. También nos puede o nos va a ayudar a identificar errores en declaraciones, en registros contables y lograr detectar indicios de defraudación. Que la factura electrónica no es solo un control para ellos. La factura electrónica también le da muchos beneficios, le da mucha facilidad, le baja los costos operativos para ellos poder cumplir con las obligaciones tributarias. Como decía nuestro director hace unos días, al día de hoy la factura electrónica no es una opción. La factura electrónica es el camino que todas las administraciones estamos llamadas a recorrer. Y entiendo que, al igual que en otros procesos de cambio, los primeros meses pueden ser un poco de conocimiento, un poco de adaptación, pero al final el contribuyente accede. Para nosotros es importante que te mantengas enterado y actualizado respecto a las fechas límites para la presentación o pago de las obligaciones tributarias. Por eso te recordamos cuáles son los días. El jueves 1 de junio es la fecha límite para los siguientes impuestos. Impuestos a los hidrocarburos, contribución de GLP. Mientras que el viernes 2 es la fecha límite para el pago de los impuestos de cheques y transferencias electrónicas y TEBIS retenidos por las compañías de adquirencia. Continuamos con su programa DGII 360. Hoy estaremos conociendo la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios, órgano adscrito a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que tiene el objetivo de perseguir y judicializar los delitos tributarios a nivel nacional de la mano con la Administración Tributaria. Para tratar el tema nos acompaña Paola Vázquez, fiscal coordinadora de la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios, con quien estaremos conversando sobre esos aspectos importantes que forman parte de la mecánica de trabajo de esta unidad.
Vamos a compartir brevemente algunos interesantes datos sobre la hoja de vida de Paola, quien es licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, con una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad APEP. Además, tiene estudios en Law Enforcement Leadership Development Program de San Salvador y realizó una formación a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Fue procuradora fiscal en el Distrito Nacional, en los departamentos de investigación de falsificaciones, crímenes y delitos contra la propiedad, homicidios, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, delitos sexuales, casos especiales, entre otros. Estamos hablando de toda una profesional con muchísima experiencia que nos honra hoy en DGII 360. Paola, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y por el interés de saber en qué consiste la función que desempeñamos en la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios. Cuando hablamos de delito tributario, nos referimos a engañar a la administración tributaria con el fin de reducir o eliminar el pago de los impuestos. Y nos gustaría saber cómo surge precisamente pues, la idea de crear toda una unidad de investigación y de persecución del delito tributario. Sí, la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios fue creada en el año 2021, específicamente en el mes de abril. El Consejo Superior del Ministerio Público, a través de la tercera resolución de su 9ª sesión de ese año, decidió pues, formalizar la intención del Estado de perseguir los delitos tributarios de una forma más unificada. Decidió perfilar lo que es la persecución penal de los delitos tributarios, enfocando todo en una misma unidad, que es donde nosotros estamos elaborando actualmente, que entonces tiene jurisdicción nacional. Eso significa que no es que previamente el delito tributario no se persiguiera en República Dominicana, sino que en vez de haber fiscales que pudieran llevar los procesos en las distintas jurisdicciones, pues entonces se entendió necesario y pertinente pues darle un acercamiento a la función que nosotros hacemos con la administración tributaria, a esos contribuyentes que se ven afectados por la comisión de los delitos tributarios y condensarlo todo en un mismo lugar que pueda enfocar los esfuerzos de la persecución penal de estos delitos en un mismo lugar. ¿Dentro de qué marco legal se crea esta unidad y ahí mismo bajo qué órgano depende o se basa? Sí, la unidad fue creada por el Consejo Superior del Ministerio Público, que es nuestro órgano de gobierno. Fue en el 2021 y nos adscribió a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Sin embargo, en septiembre del año 2022, un año y algo más tarde, entendió que por ser el delito tributario un precedente del lavado de activos, era necesario pues unificarnos o adscribirnos a la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos o de investigación de lavado de activos en virtud de lo que establece la Ley 155-17. Sabemos que cuando hablamos de delitos tributarios podemos estarnos enfrentando a situaciones muy complejas y en ese sentido nos gustaría saber hasta dónde llega la responsabilidad de la unidad y pues lo que es el alcance de sus funciones. Sí, mire, cuando la administración tributaria, sabemos que la administración tributaria está conformada por la Dirección General de Aduanas, así como la Dirección General de Impuestos Internos. Nosotros nos encargamos de verificar, investigar y perseguir los ilícitos penales de delitos tributarios que atañen a la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, en el momento en el que se produce un hallazgo, ¿verdad?, de parte de la administración tributaria de la posibilidad de un ilícito penal, pues debe de verificar estos hechos, ¿verdad?, y denunciarlo ante el Ministerio Público, en este caso ante nosotros. A partir de ahí, el Ministerio Público inicia un proceso de investigación de estos hechos de la mano de la administración tributaria con fines de perseguir y sancionar penalmente las acciones que
constituyen ilícito, porque el Código Tributario establece que las infracciones tributarias pueden tener un matiz administrativo como penal. Me parece que en otros programas ya las chicas que tienen que ver con el Departamento de Litigio Judicial han tratado este tema. Las faltas tributarias son aquellas faltas que el Código Tributario le ha dado a la administración de poder sancionar de forma directa por la característica y condición que tienen. Sin embargo, cuando hay un hecho que constituye un delito penal, dígase que el daño, el perjuicio, ¿verdad?, de esos hechos atañe al Estado en general, pues entonces se busca sancionar penalmente. Son acciones antijurídicas que conllevan usualmente una pena de prisión. ¿Cómo está estructurada la unidad? ¿Cuáles instituciones intervienen o interactúan con ella? Y además, ¿quiénes son los encargados de elegir y supervisar esta dependencia? Sí, nosotros somos una dependencia directa del Ministerio Público. Sin embargo, como Estado al fin, como parte del Estado al fin, ¿verdad?, funcionamos de la mano con la Dirección General de Impuestos Internos. La víctima directa de los delitos tributarios es la administración tributaria, independientemente de que existan terceros que se vean afectados por la comisión de ilícitos penales de esta índole. Van a haber una serie de personas que por las ejecuciones de los esquemas de defraudación tributaria se vean afectados tanto consecuencia del propio ilícito como por lo que eso implica ante la administración tributaria. Una simulación de una transacción fraudulenta o irreal en el reporte de un contribuyente le puede generar a ese tercero, ¿verdad?, una serie de obligaciones tributarias ante la administración, dígase una deuda. Y eso es sumamente injusto. Y esas personas, a pesar de no ser unas víctimas directas del delito tributario, sin embargo sí son víctimas y son afectados porque se ven no solamente usurpados de su identidad al momento de solicitarse números de comprobantes fiscales a sus nombres para reportar transacciones irreales, ¿verdad?, sino que también pues son víctimas de la posibilidad de que la administración vea esas transacciones como reales y entonces les genere una deuda entre ellos. Como ya has mencionado anteriormente, en todo lo que es el proceso de investigación y persecución del delito tributario intervienen tanto la administración tributaria como tal, como ustedes ya como unidad adscrita al Ministerio Público. ¿Dónde empieza y termina el rol de cada institución? Sí, mira, la Dirección General de Impuestos Internos, por su función, tiene el 95% de la información y de la carga probatoria de los delitos tributarios. Porque como se genera, ¿verdad?, a raíz de la relación con la administración por el tipo de delito del que se trata, ¿verdad?, de infracción, pues es elemental. Ellos son la estrella del delito tributario porque son también la víctima y son quienes tienen toda la información. Sin embargo, no podemos accionar, la administración tributaria no puede accionar sola y perseguir ilícitamente, sino que tiene que hacerlo de la mano del Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene el monopolio de la persecución penal, lo que significa que esto es un matrimonio. Es un matrimonio, el Ministerio Público, pues, en representación del Estado Dominicano y de la sociedad, pues persigue sanción por esos ilícitos, esos hechos que afectan no solamente al Estado y el patrimonio del Estado, sino que también a esos otros contribuyentes que se ven pues perjudicados, no solamente por la utilización de sus datos o de las comisiones de los ilícitos, sino también por lo que eso implica para el sistema tributario. O sea, la carga tributaria se ve evidentemente afectada siempre que exista pues unos altos índices de evasión, indistintamente de que sea de carácter penal o administrativa.
Entonces, siendo eso así, nosotros tenemos la función de perseguir de la mano de la administración los delitos tributarios. Me gustaría saber cómo se da el proceso de investigación una vez ustedes están frente a un caso. Sí, mira, los casos entran a la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios por denuncias de terceros afectados por la comisión de estos delitos o directamente por parte de la administración tributaria, dígase impuestos internos. Al momento de nosotros recibir las denuncias, pues tenemos que hacer necesariamente unas verificaciones de esos hechos que fueron denunciados, tanto en la base de datos de nuestra como de impuestos internos para saber quiénes son los vinculados, cuáles son las empresas, porque usualmente implican empresas. Y a partir de ahí, pues entonces, todo lo relativo al funcionamiento de cada una de esas empresas necesita ser certificado. Los casos de defraudación tributaria, que son los más complicados de investigar, implican, pues, en primer lugar, uno hacer una depuración del tipo de compañía, de empresa que está vinculada o las empresas que están vinculadas. Porque los esquemas de defraudación pueden ser cometidos a través del robo de secuencias de comprobantes fiscales de empresas que son operantes o a través de la utilización de una serie de empresas que son llamadas carpetas comúnmente, ¿verdad? Que no operan, pero que sin embargo ante impuestos internos se les busca, ¿verdad? Unas secuencias de comprobantes fiscales a los fines de poder utilizar estos como una simulación de transacciones, y esa simulación de transacciones se reportan ante impuestos internos, y esto entonces lo que busca es erosionar o disminuir la base del impuesto a pagar ante la administración, sea por el impuesto de transferencia de bienes y servicios industrializados, que es el ITEVIS, o por el impuesto sobre la renta, que es el impuesto sobre las ganancias. Nosotros como asalariados tenemos luego de un umbral que pagar un porcentaje al Estado por nuestras ganancias, o sea, por nuestro sueldo. Y de la misma forma, las empresas por la ganancia deben de pagar también un porcentaje a la administración. Entonces, primeramente nosotros tenemos que buscar el tipo de vinculado del que se trata, y a partir de ahí, pues entonces ver si tiene planilla de personal fijo en el Ministerio de Trabajo, porque si tiene empleomanía, pues evidentemente entonces opera, pero ¿y si no tiene? ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja? Si tiene también productos financieros, ¿verdad? Y la información que reposa en Cámara de Comercio, porque existe una obligación de toda empresa de estar regulada y estar registrada, tanto en Cámara de Comercio como en impuestos internos. Pero el hecho de que una empresa esté registrada, tanto en impuesto interno como en Cámara de Comercio, no significa que esta empresa pues opere. Entonces, todos esos factores deben de ser tomados en consideración y se buscan, pues entonces, en los distintos lugares, instituciones, esas informaciones para entonces poder saber el tipo de involucrados. Y entonces, finalmente, luego entonces habría que determinar pues la magnitud del ilícito. Y eso solamente lo puede establecer impuestos internos. Impuestos internos como la institución estatal encargada de percibir el tributo y de establecer, ¿verdad?, los mecanismos en los que se cobra el tributo. Es la única que puede, dentro de sus facultades, pues inspeccionar y determinar, ¿verdad?, el impuesto dejado de pagar, sea en un ámbito administrativo como en un ámbito penal. Luego de tener todo esto, pues entonces ya uno puede tener una idea
y finalmente pues entonces poder plasmar en una acusación una idea, un fin último de cómo se produjo ese ilícito penal. Tú acabas de detallar un proceso bastante riguroso, Uy. o sea, no estamos hablando de algo que se maneje para nada a la ligera. ¿Qué tiempo suele tomar en promedio todo ese proceso de levantamiento de información y de investigación de un caso? Sí, todo depende de la forma de entrada del caso. Si entró por una denuncia de un tercero, necesariamente luego de la entrada de ese proceso el Ministerio Público tiene que notificarle a la administración esa denuncia a los fines de que la administración pueda hacer las verificaciones, las inspecciones del lugar y pueda determinar, ¿verdad?, el monto y la forma en la que se cometió, ¿verdad?, la evasión o el delito tributario, en este caso la defraudación tributaria. Y si es de parte de la administración, ¿verdad?, ya entonces es un poquito más expedito porque ya la administración tiene una idea, ya la administración sabe, ¿verdad?, en qué consistió ese ilícito penal y al momento de denunciarnos a nosotros, ya lo que nos queda es poder certificar esas informaciones y buscar las informaciones que sean necesarias en otras instituciones, sea Cámara de Comercio, sea la Tesorería de la Seguridad Social, sea Ministerio de Trabajo, sea cualquier ministerio de gobierno, ¿verdad?, que pueda tener información respecto de esos hechos para entonces poder finalizar con un acto conclusivo. Cuando involucra información financiera, pues se complica un poquito más, porque luego de obtener la información financiera, nosotros tenemos que hacer un proceso de análisis de toda esa información. Debemos de recordar que toda transacción comercial, ¿verdad?, que es a la larga lo que Impuestos Internos pues fiscaliza, pues ve, ¿verdad?, para poder cobrar el impuesto. Tiene que tener un aval financiero, económico, ¿verdad que sí? Entonces, luego de que Impuestos Internos en el aspecto tributario determina que se produjo una irregularidad, pues el Ministerio Público tiene que constatar si esa irregularidad, ¿verdad?, conlleva un aspecto financiero que entonces implique lavado de activos. La investigación puede oscilar de varios meses hasta 1 o 2 años. ¿Cuál era la situación en materia de delito tributario o de persecución del delito tributario al momento de ser creada esta unidad? Sí, no era como que no se perseguía el delito tributario, sino que ahora pues existe una unidad que funciona como un puente o un canal, ¿verdad?, entre los usuarios y la administración en materia penal específicamente, así como la institución, nuestra Procuraduría General de la República, con la administración, así como la administración, en este caso Impuestos Internos, con nuestra institución, Procuraduría General de la República. El Ministerio Público no solamente solicita información a Impuestos Internos relativa a delitos tributarios, sino que también lo hace respecto de otros ilícitos. Siendo eso así, pues entonces nosotros somos el canal, la forma en la que se puede de forma expedita pues gestionar estas informaciones. Y para la administración tributaria, evidentemente que es mucho más fácil lidiar con un Ministerio Público que sabe cómo funciona internamente la administración a los fines de poder dar respuesta. Y de la misma forma como la Dirección General de Impuestos Internos no es exclusivamente víctima de delitos tributarios, sino que también puede ser víctima por comisiones de otros delitos, pues de la misma manera, independientemente de que no sea rango nuestro, o sea, y responsabilidad nuestra, el perseguir esos ilícitos, pues le servimos de enlace de puente, le damos la mano en ese sentido.
Entonces, antes y después de la creación de la unidad, ahora está todo más condensado, ahora está todo más organizado. Los criterios de persecución penal de los delitos tributarios pues están más evidentemente perfilados, que eso es lo que ha buscado pues la creación de la unidad de investigación de delitos tributarios. Además, creo que de también darle una respuesta a esos terceros afectados por los delitos tributarios, a esas víctimas que no necesariamente sean víctimas de delitos tributarios, pero que se ven afectados. Ese, a mi entender, es el gran reto de la unidad de investigación de delitos tributarios en estos momentos, el poderle dar una respuesta a esos usuarios del sistema que son contribuyentes para impuestos internos. ¿Han visto ustedes un cambio de comportamiento en lo que es este proceso de persecución de los delitos tributarios? ¿Pudiéramos hablar a lo mejor de número de casos o algún impacto que ustedes hayan podido observar y medir luego de que ya contamos con una unidad de investigación y persecución de delitos tributarios? Sí, luego, bueno, la búsqueda de la formalización ante impuestos internos, ¿verdad? De las obligaciones tributarias, de la comercialización, del ejercicio comercial, ¿verdad? Ha logrado que de alguna forma los mecanismos puedan ser mejor implementados y sean más eficientes. Siendo eso así, pues evidentemente los procesos de persecución han aumentado y los números, las tasas de efectividad de la unidad de investigación de delitos tributarios pues también se han visto. Se ha visto potenciada, ¿verdad? En los últimos 2 años, porque si la unidad ha sido creada en abril del año 2021 hasta mayo del 2023, por año se ha prácticamente en promedio duplicado las respuestas judiciales positivas, ¿verdad? De persecución penal de los delitos tributarios. Dígase que en los últimos 2 años y medio el Ministerio Público ha logrado conseguir condenas 2 veces más, ¿verdad?, que en años anteriores, en promedio, por año. En ese mismo sentido, queremos saber cómo ha sido la interacción para la coordinación de acciones con la Dirección General de Impuestos Internos. Ha sido excelente y ha sido vital. En la persecución de los delitos tributarios vamos de la mano. Incluso a raíz de la recién inaugurada recién local de la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios, que fue a principios de este mes, la Administración Tributaria y el Ministerio Público han estado más unidos en cuanto a la persecución penal de los delitos tributarios, sin perder de vista, porque tenemos que ser sumamente claros en esto, que los intereses de ambas instituciones son distintos. El Ministerio Público busca sancionar penalmente. Y siendo eso así, pues evidentemente nuestro interés va a ser a la larga, pues la sanción penal de esos ilícitos. Paola, muchísimas gracias por compartir con nosotros todas estas valiosas informaciones. Amigos, acabamos de conversar con Paola Vázquez, fiscal coordinadora de la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios, a quien agradecemos por habernos acompañado. No se mueva de su pantalla, vamos a una pausa comercial, pero al regreso tenemos en nuestros estudios a Denis Silvestre, quien también es fiscal de la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios, con quien estaremos ampliando este interesante tema. Ya regresamos.
Estamos de regreso en DGII 360. En nuestra entrevista central tuvimos la oportunidad de conversar con Paola Vázquez, fiscal coordinadora de la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios. Para continuar ampliando sobre el tema, se encuentra en nuestros estudios Denny Silvestre, quien es licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con maestrías en Derecho Procesal Penal, también de la UAS, y en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad APEP. Es procurador fiscal desde el 2004, ocupando diferentes posiciones dentro de la Fiscalía del Distrito Nacional. Denny, bienvenido a DGII 360. Gracias por la invitación. Con Paola conversamos sobre la estructura y responsabilidad de la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios y nos gustaría que en esta parte nos explicara cuál es la importancia que tiene la creación de esta unidad y cuáles son los principales delitos tributarios que persiguen. Gracias. Muy importante, la unidad es, yo pienso, determinante en la persecución de los delitos tributarios porque permite que de manera concentrada se pueda perseguir de manera efectiva la sanción penal de aquellas personas que defraudan al Estado, principalmente desarrollando maniobras fraudulentas para no pagar los impuestos. En esas atenciones, entonces, los principales delitos tributarios, de acuerdo al Código Tributario, la Ley 1192, son 4. La defraudación, la fabricación clandestina de productos gravados, la fabricación o falsificación de especies fiscales y un cuarto que es menos recurrente, que es el perjurio, que está contenido en el artículo 244 del Código Tributario. Esos son los 4 delitos tributarios principales, siendo el más recurrente la defraudación, porque aunque nosotros tenemos casos de falsificación de especies fiscales y la elaboración clandestina de productos gravados, principalmente alcohol y tabaco, la defraudación es la que más se da porque es la que tiene más participación aunque los productos gravados definen más impuestos, pero la defraudación es más fácil de cometer. ¿Cuáles sanciones se pueden imponer a los ciudadanos que incurren en delitos tributarios? Va a depender de la infracción. Si solo tenemos defraudación, de acuerdo al código, entonces la sanción sería de 6 días a 2 años. Pero si dentro de esa defraudación hay oportunidad de cometer otros delitos que están conexos con la defraudación, entonces habrá que ver, y a partir de la ley 155-17 de junio del año 2017, la defraudación es un delito precedente para el lavado de activos, y esa ley tiene sanciones que van desde 3 años hasta 20 años. Igual pudiera tener cabida en la defraudación la falsificación de documentos y el uso de documentos falsos, y el Código Penal tiene a partir de los artículos 147 hasta el 152, 151, las sanciones por la falsificación o el uso de documentos falsos, y esa infracción, ese delito tiene penas desde 3 hasta 10 años. Va a depender, entonces, cuáles delitos se conjugan en la defraudación o lo acompañan para determinar la sanción. Vamos a aprovechar que usted menciona ese tema de las faltas versus los delitos para que nos muestre algunos casos, para que nos presente en detalle algún ejemplo de cuándo pudiera ser una falta y cuándo es un delito. Una falta es si yo, que debo declarar mis ingresos, por alguna situación me distraigo y no lo presento en la fecha. Eso es una falta. Una falta que no implica que se me abra un caso en la unidad de investigación. Eso es una falta. Puede ser a veces por alguna situación que yo no he tenido la documentación o simplemente me distraje y no declaré en el tiempo que está establecido, entonces eso es una falta. Que yo me mudé, yo estaba en un domicilio y me mudé para otro y no lo informé, eso pudiera, y la administración va a hacer una verificación de domicilio y no me encuentra donde yo registré mi domicilio, eso se considera una falta. Si yo
recibí el impuesto sobre la renta, el ITEVIS, y no lo declaré oportunamente, eso es una falta. Ahora, un delito es cuando yo utilizo maniobras fraudulentas para inducir a error a la administración al momento de establecer los montos de los impuestos que yo debo pagar. La diferencia entre falta y delito es dolo. El dolo es el designio de la persona para actuar mal, para inducir a error a la administración. Cuando el dolo es la maniobra fraudulenta, la intención, el deseo determinado de yo actuar mal. Se define, yo lo pudiera definir el dolo así. Entonces, si yo voluntariamente, de manera intencional, estoy induciendo o desarrollando maniobras para que la administración yerre en la determinación de mis impuestos, entonces yo estaría no en una falta, sino... ¿Cree usted que en el país se requieren tribunales especiales para esta materia ante la complejidad del sistema tributario? Yo pienso que quizás no tendríamos la necesidad de que hayan tribunales especiales, pero sí es importante que se pueda capacitar a los actores del sistema, principalmente Ministerio Público y jueces, porque yo que tengo mucho tiempo trabajando delitos tributarios, me encuentro en algunas ocasiones, me pareciere, no estoy diciendo que no conoce, me pareciere que tengo que hacer un mayor esfuerzo para explicar en el tribunal, porque a veces no se entiende. El delito tributario es un delito muy técnico y la materia penal nuestra, lamentablemente, se basa en las pruebas testimoniales, pero el delito tributario tú no vas a encontrar, de la defraudación, tú no vas a encontrar prueba testimonial, sino tú vas a tener prueba documental, prueba certificante, y que puede vincular, y que tú vas a tener que una serie de indicios van a poderte permitir probar la defraudación. Entonces eso es un poco más trabajoso, eso necesita más esfuerzo, eso necesita desarrollar una mejor investigación, y esa es la parte que yo diría. Quizás no especiales, pero sí prestar atención en la capacitación en esos temas. Deini, en ese mismo sentido, como usted menciona, estos son delitos que tienen ciertas particularidades y que en un momento determinado pudieran pues incurrir en diferentes modalidades que involucren pues algunas acciones que tengan responsabilidad a nivel penal. Nos gustaría que nos abundara sobre estas modalidades que pudieran estar involucradas en un delito tributario. Cuando le dije de parte penal del Código Penal, porque el delito tributario es una infracción penal de acuerdo al Código Tributario, porque la defraudación o la falsificación de especies fiscales o la fabricación clandestina de productos grabados es una infracción penal que está contenida penalmente y la sanción está en el Código Tributario. Pero el Código Penal, el mismo Código Tributario, remite cuando en la estructuración, en la materialización de la defraudación, hay cabida de infracciones que están descritas y sancionadas en el Código Penal, entonces habrá que ir a auxiliarse con el Código Penal, aunque es una ley especial, entonces tenemos que ir a auxiliarnos en el Código Penal, principalmente para la falsificación. ¿Cuándo se produce la falsificación en la defraudación? Principalmente en lo siguiente: un contribuyente que se encuentra la brillante idea de que él va a bajar la tasa, el monto de los impuestos que tiene que pagar, y se le ocurre elaborar una factura de un producto que no compró, que no pagó y que no recibió para reportarlo a la administración. Eso es una falsificación de un documento y un uso del documento, porque usted de amplio sabido que la relación contribuyente-administración es una relación de yo no tengo como contribuyente que esperar que la administración me requiera que yo debo declarar mis operaciones, sino yo de buena fe realizo mis operaciones y en los periodos que corresponden la voy declarando. Cuando yo hago mi declaración de que
realicé una compra de unos productos que no recibí ni pagué, entonces yo estoy enviando una información falsa. Cuando la administración verifica que hay una especie de inconsistencia en mi declaración, me requiere como contribuyente que lleve el sustento, la factura y los medios de pagos. Pero me gustaría saber en ese mismo sentido, ¿cuál es el protocolo que sigue la unidad cuando se determina que hay que hay más de un delito, que ese delito tributario, además de valga la redundancia, de un delito tributario como tal, involucra otro tipo de delitos, como pudiera ser lavado de activos o otro tipo de situaciones que generen algún tipo de responsabilidad? La investigación va a determinar si ha lugar a otros delitos. Por eso le decía, lo que ocurre en principio es, se hace la declaración, la administración identifica inconsistencias, entonces nos adentramos en esas inconsistencias que se identificaron. Primero se solicita el soporte de esas operaciones que no aparecen, porque si yo como contribuyente declaro que usted me vendió, usted como contribuyente tiene que declarar que yo le compré. Entonces, cuando la administración cruza esa información y encuentra que yo reporté que le compré a usted, pero usted no reportó que me vendió, entonces me va a preguntar a mí, ¿cómo fue que le compraste? Si no reportaron, y nos llama en principio a los dos y se determina. Entonces, ok, fue que yo reporté una operación, pero yo para reportar la operación, cuando me solicitaron el sustento, elaboré o conseguí una factura que no corresponden y la envié. Entonces, igual el lavado de activos, a partir, le decía ahorita, después de la ley 155 de 2017, es un delito precedente. Pero anterior a la ley 155-17 teníamos la 7202 sobre lavado de activos, que aunque no contemplaba la defraudación como un delito precedente, sí decía que en una parte final de la tipificación del lavado de activos u otras infracciones graves. Y nosotros decimos que la defraudación, además de falsificación, pues también tiene cabida la estafa agravada en contra del Estado dominicano. ¿Y cuándo habrá? ¿Por qué nosotros decimos que hay estafa? Y esa es una gran discusión que se produce en los tribunales, porque a veces te quieren decir la especialidad elimina lo ordinario del Código Penal, pero si nosotros tenemos a un contribuyente que para evadir comienza a desarrollar maniobras fraudulentas y utiliza el dolo, se va a convertir en una defraudación. Y si él por ejemplo, en el impuesto, en el ITEVIS, impuesto sobre bienes y servicios industrializados, entonces, si él recibe el ITEVIS y no lo declara y lo presenta a la administración, él está recibiendo un fondo que es del Estado y él lo está utilizando para él. Entonces, nosotros decimos que ahí se configura también la estafa agravada en contra del Estado, porque se está beneficiando de un dinero que es producto de un ilícito que daría cabida también al lavado de activos a propósito de la ley anterior a la 155. En este mismo orden de idea, ¿cómo ha ido evolucionando la identificación de los delitos tributarios por ustedes? ¿Y tienen algunas estadísticas sobre esto? En principio, como dijo la magistrada Paola ahorita, estábamos dispersos. La persecución de los delitos tributarios la llevaban las fiscalías. Después que se ha creado la unidad, yo pienso desde 2017 que nosotros llegamos a trabajar los delitos tributarios, se ha ido concentrando la investigación y se ha ido avanzando para poder tener buenos resultados. Y en esas atenciones nosotros decimos que ha avanzado muchísimo. Antes de nosotros llegar no habían tantas decisiones firmes ni consecuencias penales y no estoy queriendo echar miel sobre mi propio panal, sino que las estadísticas están ahí. No era tan frecuente que se obtuvieran resultados penales de la defraudación. Eso es pudiéramos decir que la persecución penal de la defraudación de los delitos tributarios está iniciando.
si se hiciera una comparación, pudiéramos decir que está como en pañales, porque antes no existía. Hemos venido construyendo la investigación y teniendo buenos resultados. Yo pienso, desde 2017 nosotros hemos tenido por años, secuentemente, 4 o 5 sentencias por año, y sentencias grandes de muchos años. Por ejemplo, la defraudación solo contempla 2 años, pero nosotros tenemos del año 2017 una sentencia donde condenaron a un defraudador a una pena de 10 años en la que se identificó la falsificación, el uso de documentos falsos, la estafa contra el Estado y el lavado de activos con la ley 7202. Hemos ido avanzando y yo pienso que tenemos muy buenos resultados a la fecha. Denny, me surge otra pregunta en ese sentido. Nosotros desde DGI 360 hacemos mucho hincapié en que los contribuyentes se empoderen de sus procesos tributarios, pero ¿qué pasa cuando alguien delega por completo en un consultor, en un contador externo, a lo mejor a su empresa, y ese delito viene por otra persona? Pero el responsable obviamente es el contribuyente que está, digamos, que al frente de esa institución. ¿Qué pasa cuando ese delito lo cometimos, pero a través de una mala asesoría de un asesor, por ejemplo, en contabilidad? ¿Sigue siendo el contribuyente responsable? Oiga lo que le voy a decir, sí, porque para la administración el responsable es el contribuyente. Y la forma de presentar las declaraciones es por la oficina virtual, y para accesar a la oficina virtual a usted le habilitan una página, le dan un token y un código en el que usted debe manejarlo usted. Pero ¿qué ocurre con los contribuyentes? La mayoría no son contadores, no conocen de la tributación y se auxilian de los asesores fiscales, de los contadores. Entonces serían en principio responsables los dos, pero la investigación va a determinar si ciertamente el contribuyente conocía de la intención del asesor para defraudar. Hemos tenido muchísimos casos porque aquí han tenido asesores y hemos perseguido y condenado a los asesores. Por ejemplo, el que yo le decía del año 2017 era un asesor tributario el que perjudicó a muchísimas empresas, muchas de las cuales quebraron porque no pagaron en el tiempo que se correspondía y no hay forma de no pagarle a la administración. Y si usted no paga en el tiempo, entonces le va a recargar multa, le va a poner intereses y recargos. Entonces, usted va a tener que, la investigación tendrá que determinar si actuó consciente o inconsciente. Para eso es la investigación. Si se determina que fue que el asesor lo indujo inconscientemente, sin consultarlo, para el propio asesor ganarse algún dinero, pudiera no tener consecuencias penales, y no han tenido consecuencias penales. Ahora sí tendrán siempre que pagar el impuesto que corresponde. ¿Qué planes se están ejecutando actualmente? Y ya viendo un poquito más a futuro, ¿cuáles planes tiene la unidad? Mire, actualmente nosotros estamos desarrollando algunas investigaciones porque se producen últimamente, aunque nosotros lo dijimos de tercer orden, la falsificación y la de especies fiscales. Es un dolor de cabeza para la administración y para la unidad. Nosotros, cuando por ejemplo, se va a fin de año que hay que renovar los marbetes, aparece muchísima gente que está elaborando especies fiscales, principalmente los marbetes para la circulación de vehículos. Entonces, nosotros tenemos una estrategia, estamos desarrollando un proyecto para ver cómo nosotros podemos prevenir esa parte, porque no solo sería la persecución, el Ministerio Público tiene la obligación de prevenir los delitos, y en esas atenciones nosotros estamos desarrollando un proyecto muy bonito de mano con la administración, tendente a ver si nosotros podemos bajar un poco esa situación que año tras año es un dolor de cabeza para la administración y para la unidad. Gracias a Denny Silvestre, fiscal de la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios, por acompañarnos y brindarnos estas importantes informaciones. Quédense con nosotros porque tenemos más contenido en su espacio DGI 360.
Hemos llegado a la parte final de su programa DGII 360, agradeciéndoles a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Será hasta una próxima entrega de más contenido de valor en orientación tributaria. Hasta entonces.